En esta ocasión vamos a hacer un video acerca de las formas de extinción de la deuda tributaria para la materia de derecho fiscal. Bueno, primero hay que aclarar que la obligación tributaria no es lo mismo que la deuda tributaria. La obligación tributaria es uno de los elementos que conforman a la relación jurídica tributaria en la cual existe un sujeto activo y un sujeto pasivo, que ya lo vimos anteriormente, cuáles son los sujetos que conforman la obligación tributaria. En este caso, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el deudor, donde el primero puede exigir al segundo el cumplimiento de una o varias obligaciones de dar o hacer. Estas obligaciones podemos dividirlas en obligaciones formales y obligaciones sustantivas o materiales. La obligación sustantiva o material implica el pago por parte de un contribuyente de cantidades de dinero por encontrarse en el supuesto normativo conocido en el derecho tributario como hecho generador. Por su parte, la obligación formal son todas aquellas obligaciones que no implican el desembolso de una cantidad de dinero, pero que surgen precisamente de la misma forma tributaria y que constituyen cuestiones accesorias al cumplimiento de la obligación sustantiva, que siempre deberán ser considerada lo principal en materia tributaria. Ahora bien, ¿cómo surge la deuda? En el supuesto en que las autoridades fiscales ejercieran sus facultades de comprobación y determinaran omisiones o diferencias a pago de los contribuyentes, o que los contribuyentes están omitiendo sus pagos, entonces surgirá la deuda tributaria, la cual tiene como característica que puede ser cobrada coactivamente por el fisco. Esta deuda tributaria es denominada en el derecho positivo mexicano como crédito fiscal. Esta palabra la hemos encontrado ya en algunas otras materias, como cuando estuvimos viendo el pago del IMSS, ¿no? Y de los que son deudores fiscales. Ok. Ahora, ¿cuáles son las formas específicas de extinción de la deuda tributaria? Principalmente las formas de extinción es el pago, la condonación, la prescripción y la compensación. Sin embargo, consideremos que se ha dejado de lado el señalamiento de otro medio de extinción extraordinario que se suscita cuando un contribuyente promueve medios de defensa, en este caso, que promueva un amparo indirecto porque está inconforme con la deuda que le está el Estado de alguna atribuida. Bueno, el artículo 144, el artículo 146 y 145 del Código Fiscal Federal describen cuáles son las formas y reglas para salir de esta deuda, como lo es el pago. Por ejemplo, vamos ahora a irnos con cuáles son las formas para salir de la deuda. Principalmente tenemos el pago. Es la forma por excelencia para el cumplimiento de las obligaciones y es precisamente el pago que se realiza para salir de esta obligación, que genera la satisfacción del acreedor y libera, por lo tanto, al deudor una obligación de dar. El pago liso y llano es aquel que van a realizar los contribuyentes mediante obtención de líneas de captura con la oficina y las autoridades fiscales debiendo proceder y realizar el pago en el portal bancario correspondiente. Por otra parte, en el artículo 20 del Código Fiscal Federal se establecen reglas y condiciones generales para el pago de contribuciones y también de créditos fiscales. Por ejemplo, se hace referencia al pago de las contribuciones y de los créditos fiscales aplicando la actualización por inflación. Por ejemplo, la prescripción es otra forma de extinguir la deuda, que muchos lo están relacionando con algo similar a la caducidad. Sin embargo, pues no son similares, porque la prescripción, dice el artículo 146 del Código Fiscal Federal, que prevé un mecanismo especial de extinción del crédito fiscal y por lo tanto de la deuda tributaria. Consiste en la pérdida de la facultad para las autoridades fiscales que hagan exigible el crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución. El primer párrafo del artículo 146 del Código Tributario es claro y contundente. El crédito fiscal se extingue por prescripción en un término de 5 años. Sin embargo,
la caducidad, pues también tendría, digamos, como un plazo para poder hacer este pago. Sin embargo, la caducidad de alguna manera es una figura que no aparece pues, en el Código Fiscal como tal y la prescripción. Otra forma de extinción es la compensación. La compensación está regulada en el artículo 23 del Código Fiscal Federal, el cual en su primer párrafo establece que los contribuyentes que se encuentran obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra los que estén obligados a pagar. Otra forma de extinción de la deuda es la condonación. Y la condonación nos dice que implica un acto de libertad del acreedor para perdonar la deuda o el objeto pasivo, por lo que en el derecho tributario esta figura se da del lado del fisco. Bajo ciertas circunstancias siempre respaldará en la ley o un decreto del Ejecutivo o del Congreso de la Unión. De extinguir, o el Congreso de la Unión es el que puede extinguir el crédito fiscal. Ok, ahora, por otro lado, los diferentes tipos de condonación establecidos en el Código Fiscal, tenemos que, por un lado, en el artículo 39, fracción 1 del referido código, el presidente de la República tiene la facultad de condonar o extinguir total o parcialmente el pago. Ahora, ¿qué acciones puede ejercer el contribuyente cuando las autoridades le niegan la condonación? Bueno, pues en este caso ya habíamos hablado pues de este otro recurso que puede hacer el deudor, que es recurrir a un amparo indirecto. Y pues de alguna manera es una forma de extinción de la deuda tributaria, el supuesto que el medio de defensa resulte procedente y fundado. El efecto jurídico de esa renovación o de la declaración de nulidad será extinguir el acto administrativo y todos sus efectos jurídicos, desapareciendo también con ello el crédito fiscal. Y bueno, pues esto es parte de las formas de extinguir